Bienvenidos a este nuevo encuentro con las matemáticas. En esta oportunidad vamos a hacer un estudio de la elipse con centro en 0, 0. La elipse se construye a partir de dos puntos fijos que vamos a llamar focos. Estos dos puntos fijos tienen una característica importante y es que se encuentran a igual distancia del centro de la elipse. Hemos dicho que el centro es el origen 0,0. Entonces, tanto al lado derecho como izquierdo, en este caso esta figura de elipse, se encuentran los focos. Entonces, cualquier punto de la elipse, en este caso cualquier punto X, Y, pero lo voy a nombrar con otra letra, cualquier punto A, que pertenezca a la elipse, va a tener una distancia desde ese punto al foco, que es punto fijo, y va a tener otra distancia desde ese punto A hasta el otro foco, y esa suma de las distancias va a permanecer constante para cualquier punto de la elipse. Entonces se define la elipse como ese lugar geométrico de todos los puntos que cumplan esta condición. La condición es que estas distancias de AF1 a AF2 se suman y tiene que dar una constante, un número constante. ¿Qué quiere decir eso? Que si tomamos otro punto, en este caso lo voy a llamar B, ese punto, al tomar las distancias a los focos, que son puntos fijos, esa suma de distancias tiene que seguir dando la misma K, en este caso le he llamado K, pero tiene que seguir dando el mismo valor constante. Luego veremos que este K tiene un valor particular. Veamos mediante esta ayuda, este programa, cómo esta suma de las distancias se puede apreciar mucho mejor. Observen este punto, el punto B. Voy a moverlo y observen estos valores que están acá, indican la distancia que hay desde ese punto hasta el foco. Si yo lo dejo allí, tenemos 5,71 y 14,29. Al sumarlos, esto me daría 20. Si sigo pasando, voy a llevarlo hasta este extremo. Allí perfectamente está el número 10 para cada lado, así que la suma da 20. Es decir, volvió a dar la constante. Si lo sigo moviendo, aquí tendríamos un valor de 16,39 y 3,61 que continúa dando 20. Si lo colocamos en el extremo, aquí, aunque se confunde un poco con estos numeritos, aquí hay un 2, aquí hay un 18. Seguiría dando 20 en el extremo. Pasémoslo al otro extremo. Vamos a estudiar la elipse en dos posiciones. A esta la vamos a llamar horizontal y a esta la vamos a llamar vertical. Horizontal porque sus focos están sobre un eje horizontal y vertical porque sus focos están sobre un eje vertical. Vamos a ver qué elementos componen la elipse. Vamos a tomar una elipse vertical. Primer elemento, el eje focal o eje principal. Es esa línea que voy a resaltar en este momento. La línea azul. Los vértices principales, algunos solamente le llaman vértices. Estos puntos de intersección, la elipse y el eje focal. Los voy a denotar con la letra V. También tenemos el eje normal. El eje normal, línea perpendicular al eje focal, la voy a denotar con esta línea café. Vértices secundarios. Y aquí dejo el campo para indicar, dependiendo si es vertical, entonces hablaremos de cortes con el eje X, como lo estoy mencionando acá. Pero cuando la elipse sea horizontal, se hablaría de corte con el eje Y. Aquí les digo vértices secundarios y son los puntos de intersección entre la elipse y el eje normal. Los voy a denotar con la letra B. Lado recto, ese segmento que pasa por el foco perpendicular al eje focal. Eje mayor. El eje mayor lo vamos a tomar con este color
claro, no es una recta, es un segmento de recta que une los vértices. Este sí tiene un valor, en cambio el otro, por ser un eje, no tiene un valor. El eje menor, es el segmento que une los vértices secundarios, también va a tener un valor y se diferencia del eje normal porque este es un segmento de recta y el eje es una recta. Para ello vamos a nombrar unos elementos que tiene esta ecuación, o sea, unas letras, y las vamos a tomar en este caso con la letra A para indicar la distancia que hay del centro del vértice del eje principal. Ahí la estoy nombrando, la letra A. La letra B es la distancia del centro al vértice secundario. Entonces allí tenemos indicada la letra B. Y la letra C se trata de la distancia desde el centro al foco. Y aquí la estoy indicando. Aquí podemos ver en la gráfica que A y B tienen una relación y es que A es mayor que B. Pero se cumple también un importante teorema. No lo deducimos aquí por cuestión de tiempo, nos queda muy largo el video. Y es que el teorema de Pitágoras se cumple para esta figura, en que A al cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado, teniendo en cuenta qué significa A, B y C. Entonces la ecuación para una elipse vertical está de esta manera. Se llamaría la ecuación canónica. Pero, ¿qué pasa si la elipse ya no es vertical, sino que es horizontal? También se siguen cumpliendo esas distancias, como A, la distancia como B, siguen teniendo esa misma definición. Por tanto, se sigue cumpliendo que A es mayor que B. Es decir, el teorema de Pitágoras continúa cumpliéndose también en esta posición. Tenemos entonces que la ecuación para esta elipse horizontal está de esta forma. Y esa es la ecuación canónica. Teniendo en cuenta esta definición, podemos calcular el lado recto mediante esta relación. Y también algo que se llama la excentricidad, que se calcula mediante C sobre A. Veamos qué es lo que quiere decir la excentricidad, qué indica ese término. No es más que el grado de achatamiento de la elipse. Observemos la figura. Puede alargarse o achatarse. Eso es a lo que se le llama excentricidad. Es un valor y ese valor, como vimos en la fórmula C sobre A, está entre 0 y 1 porque A es mayor que C. Entonces a ese grado de achatamiento se le llama excentricidad. Cuando ella está muy alargada, en este caso se le dice elipse alargada, es porque el valor de C, o sea, esa distancia a los focos, se aproxima al vértice, el vértice principal A. Entonces cuando ese C tiende a ser igual a ese vértice, se alarga. Entonces, cuando esos focos se acercan al centro, se vuelve más redonda. Pero cuando ellos se alejan del centro y se acercan al vértice, entonces se alarga. Esa es la excentricidad y tiene un valor entre 0 y 1. Cuando más cerca esté del 1, 0,8, 0,9, estaría diciéndose que es una elipse alargada. Cuando se encuentre cerca del 0, 0,1, 0,2, se dice que es una elipse que tiende a ser redonda. Pero veamos ahora las dos ecuaciones canónicas, de la elipse vertical y de la elipse horizontal. Pero, ¿qué diferencian a una de la otra? Parecen que están escritas de igual manera. ¿Qué lo diferencian? La clave está en que A es mayor que B.
Y si observamos, en el denominador de este x al cuadrado está a, pero en el denominador de este x al cuadrado de la otra ecuación está b. Entonces, esa es la diferencia entre una ecuación canónica de la elipse vertical y otra de la elipse horizontal. Y es que para que sea horizontal, a debe estar como denominador de x al cuadrado. Y para que sea vertical, a, que por supuesto es mayor que b, debe estar de denominador de y al cuadrado. Y al resolver estos denominadores tendríamos la ecuación general. Allí mostramos la ecuación general de cada una de las elipses, tanto horizontal como vertical. Y bien amigos, gracias por su visita. Mi recomendación es suscríbete a mi canal. Y si este video ha sido de tu ayuda, dale like. Y para que recibas notificaciones de mis próximos videos, dale a la campanita. Hasta pronto.